Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Amén. En las últimas enseñanzas o prédicas hemos hablado de la voluntad de Dios. Amén. Hemos hablado de la voluntad general de Dios para cada uno de nosotros y la voluntad que Dios tiene para nuestra vida personal. Amén. Que es importante que sepamos cuál es la voluntad de Dios general y personal. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pero hay la voluntad, dentro de la voluntad de Dios, porque es parte de Dios, que en el cuerpo de Cristo en este momento no quieran hablar mucho, pero es necesario, amén, para caminar con Dios, amén, y para que haya la diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, que es la santidad, amén. Amén. Aleluya, esa es la voluntad de Dios, que nosotros vivamos en santidad, caminemos en santidad, amén. Es la voluntad de Dios. Amén. Vamos a ver en la palabra de Dios, porque ahí en que encontramos la voluntad de Dios en su palabra. Amén. Y ahí es que la sabemos. Amén. No en especulación. Amén. Aleluya. En el reino de Dios no es para especulación. Amén. Sobre la verdad de su palabra. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, amén, capítulo 4, amén. Aleluya. El versículo de esta escritura es el 7, pero vamos a empezar en el versículo 1. ¿Amén? Dice la palabra de Dios: por los demás hermanos os rogamos y exhortamos, le ruega y exhorta. Exhortamos en el Señor, o sea que esto es la voluntad de Dios. Amén. En el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Es importante de quién estamos aprendiendo. Amén. Amén. Eso es bien importante. Así abundemos más y más, o sea, que crezcamos y más lo que hemos aprendido del Señor, ¿cierto? Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Amén. O sea, esto no viene de nuestra propia mente, esto viene directamente, Señor. Esto es lo que está diciendo el apóstol aquí. ¿Sí? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Amén. ¿Estamos escuchando? Nosotros estamos aquí para que hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Y el apóstol empieza, esto estamos hablando del Señor, esta es la voluntad del Señor, esto no viene de nosotros. Esto viene de nuestro Señor. Amén. Amén. Y esta es la instrucción, por eso exhortamos, y esta es la instrucción que viene del Señor para con nosotros. Dice. Voy a repetir el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Amén. Amén. Dice que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propio esposo en santidad y honor, porque son casados y casadas, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Amén. Entonces nosotros los que conocemos a Dios tenemos que seguir los consejos de Dios. Amén. Tenemos que seguir su voluntad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Si le están diciendo a los que están casados que se aparten de la obligación, ¿qué es más para los solteros? Los solteros no. Definitivamente no. Amén. Amén. Versículo 6, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Versículo 7. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a
santificación. ¿Ok? El Señor no ha llamado a ninguno de sus hijos, de sus hijas, a la inmundicia, sino a santificación. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo dice el versículo 4. Amén. En versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ese es el versículo 3 en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sé santo porque yo soy santo. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Escuche, lo voy a repetir de nuevo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Amén. Aleluya. Amén. Santificar es la voluntad. ¿De quién es la voluntad? De Dios, nuestra santificación. Esto no es cosa de hombre, amén, es de Dios. Amén. Hablándole a su familia, a sus hijos. Santa, a su iglesia, a su cuerpo. Santificación. Amén. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. La palabra de Dios nos dice que nos creó en la verdadera justicia y santidad. Nos creó. Ya estamos creados en eso. ¿Cuándo recibimos eso? En el momento que nacimos de nuevo. En el momento que recibimos el Espíritu de Dios. En el momento que nuestro espíritu fue renovado. En el nuevo nacimiento. Cuando fuimos salvos. Amén. Cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones. Amén. Amén. En ese momento sucedió eso, que Dios, nuestro Padre Celestial, por el poder del Espíritu, nos creó en la justicia verdadera y en santidad. Por eso nos dice que caminemos en santidad, que la voluntad de Él para con nosotros es santificación. Amén. Amén. Que nos apartemos de toda inmundicia, de toda iniquidad. Amén. Aleluya. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿De quién es la voluntad? De Dios. De Dios. Y por eso aquí en esta cita repitió el apóstol varias veces. Esto viene, lo exhortamos en el nombre del Señor Jesús. Esto viene del Señor Jesús. Para que no digan, esto no viene de nosotros. Esto no viene de la autoridad de nosotros. Esto no es capricho de nosotros. Esta es la voluntad de Dios. Esto viene de parte del Señor. Amén. Entonces no hay nada que discutir, ¿cierto? Viene el Señor. Ellos son solo los mensajeros. Amén. Entonces si empezamos a pelear contra eso, no estamos peleando con los hombres, estamos peleando contra Dios. Amén. A veces atacamos al mensajero. Él es solo el mensajero. Amén. Pues que esa es la voluntad de Dios. Nuestra santificación. Aleluya. ¿De quién es esa voluntad? De caminar en santidad. De Dios. ¿Y por qué no es cierto? Dice, porque Él ya nos creó en la justicia verdadera y en santidad. Y porque Él es santo, Él nos llama a nosotros que seamos santos. Es santo porque yo soy santo. ¿Sí? Y por eso es que no andemos como los gentiles. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos de esa. Es como para nosotros que nos dijera así, no camines como los del mundo. Amén. Tiene que haber una diferencia entre los hijos de Dios y los del mundo. Amén. Y los que no han nacido de nuevo. Amén. Amén. Y en este tiempo que estamos viviendo, tiene que verse esa diferencia más, aunque no se debía verse más, porque esa es la voluntad de Dios, que se vea más. Que hay una diferencia grande entre los del mundo, los que no conocen a Dios, y los que lo conocen a Él. O sea, los que han nacido de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Porque es la voluntad de Dios, acuérdense. Vamos a hablar. Porque es la voluntad de Dios vuestra santificación. Amén. La voluntad de Dios para todos los creyentes es santificación. Amén. Muchas personas en la iglesia no quieren escuchar esto.
Pero esa es la voluntad de Dios. Amén. Y Él nos recuerda que no lo olvidemos. Amén. Vamos a 1 de Pedro, al capítulo 1. Empecemos el versículo 13. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dígame cuando esté ahí. Es importante que recibamos la palabra de Dios. La palabra nos dice la Escritura que guardemos la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué la tenemos que guardar? Guardar quiere decir que la meditemos, ¿cierto? Que la recordemos para usarla en nuestra vida diaria. Amén. Aleluya. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. Amén. Amén. La palabra de Dios también dice que seamos imitadores de Dios. Come on. Cuando los hijos, la mayoría de los hijos quieren imitar a su papá. Dios es nuestro Padre. Amén. En la palabra de Dios dice que seamos imitadores de nuestro Padre. Pues imitemos a su santidad. Amén. Porque ya nos creó así, ya nos creó así. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. O sea que ya no somos lo que éramos antes. Somos una nueva criatura. ¿Okay? Que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo se ha hecho nuevo. Entonces antes podíamos hacer eso. Porque eso es lo que éramos. Pero ahora somos una nueva criatura. Amén. Entonces tenemos que despojarnos de esos cosas. Come on. ¿Por qué habla de la mente? Porque en la mente, ¿cierto? La mente tiene que ser renovada, como habla en Romanos 12. Porque en la mente se recuerda de ese viejo hombre. Entonces tenemos que renovarla con la palabra de Dios, con lo que es de Dios. Por eso es importante saber cuál es la voluntad de Dios. Amén. Para renovar la mente de acuerdo a la voluntad de Dios. Come on. Amén. Amén. Como Dios obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Amén. Éramos ignorantes de las cosas de Dios antes de conocer a Cristo. Éramos ignorantes. No conocíamos la voluntad de Dios. Amén. Pero ahora la conocemos, ¿cierto? Come on. Amén. Hay que renovar la mente. Oh, que yo soy así que somos de... No. Tiene que renovar la mente. Come on. Usted ahora conoce la voluntad de Dios. Antes no la conocía, pero ahora la conoce. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, ¿sí? Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santo, aleluya, Come on. en toda vuestra manera de vivir, o sea, en todas tus conductas. Amén. Sabemos que la santidad es estar conforme a la voluntad de Dios y al carácter de Dios, ¿cierto? Amén. Y no está dando un empate como que nos llamó el santo, tú sé santo. Que nos dice que seamos imitadores de Dios. Amén. Amén. En toda nuestra manera de vivir. En toda. En toda. El que hace negocio no puede hacer negocios torcidos. Amén. Porque en toda nuestra manera. Come on. El estudiante, si está en Cristo, no puede hacer trampa en su examen. Amén. ¿Por qué? Porque en toda nuestra manera. ¿Sí? Es en toda nuestra manera. Porque a veces lo enfocamos en los grandes pecados que hacemos, que son los pecados de la carne, ¿cierto? Pero dejamos cosas como el odio, como la falta de perdón. Eso también los contamina. Contaminan el espíritu, porque eso está dentro de nosotros, eso no está bueno en nosotros. Todas esas cosas.
sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces tenemos que hacer que inventario en nuestra vida, ¿cierto? ¿Cómo estoy viviendo? Si soy santidad, o sea, de acuerdo al carácter de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios en toda mi manera de vivir, o sea, en todo lo que concierne mi vida. Amén. Amén. Estamos hablando de la santidad y no estamos hablando de la santidad de los hombres, ¿cierto? Que no es ni la siga. Porque cuando hablamos de santidad, de la santidad de Dios, estamos hablando de su carácter, de su voluntad. Vivir de acuerdo a su voluntad. Amén. Amén. Versículo 16 dice, porque escrito está en el Viejo Testamento, está en el Nuevo Testamento, sé santo porque yo soy santo. Usted nunca iba a encontrar a Jesús caminando fuera de carácter, ¿cierto? Nunca. Acuerda que Jesús dijo, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Ninguno pudo acusarme. Come on. Ya tenemos ejemplos a seguir, tenemos el ejemplo de nuestros padres, tenemos el ejemplo de Jesús de seguir. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios. Amén. Amén. Tenemos que creer toda la palabra de Dios. No podemos escoger cuál creemos, Come on. como hacen en algunas congregaciones, algunos concilios. Dicen, nosotros creemos esto y otros no creemos. No. Si creen en Dios, tienen que creer toda su palabra. Amén. Tienen que recibir toda su palabra. Amén. Tienen que guardar toda su palabra. Come on. Efesios capítulo 1. Aleluya. Antes que vamos a Efesios, vamos a Corintios. ¿Ok? Vamos a 2 de Corintios. ¿Amén? 2 de Corintios capítulo 7. Gloria a Dios. Según de Corintios capítulo 7, versículo 1. Amén. Amén. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ahora le digo cuáles son esas promesas. Amén. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Sí? Limpiémonos. ¿Quién se tiene que limpiar? Nosotros. De toda contaminación de carne y de espíritu, o sea, de las cosas de adentro que nombré, como un ejemplo, falta de perdón, rencor, odio, ¿cierto? Está tan adentro, son las de adentro, y las de la carne que ya sabemos que es las que escondemos. Hay unas que ni las esconden, pero las de adentro las conoce Dios. Pero a veces queremos manejarlo de afuera también, ¿cierto? Pero adentro está odio, contienda, rencor, envidia, que es lo más feo, envidia, celo, avaricia, todo está adentro. La avaricia, que es idolatría. ¿Por qué idolatría? La avaricia es amor a las cosas materiales. Amén. Entonces el Dios es lo material, por eso se llama idolatría, porque su Dios es lo material. Hay mucho así en el cuerpo de Cristo. Déjeme repetir el capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, limpiémonos de carne y de espíritu, ¿ok? Ya sabemos cuáles son las obras de la carne, ¿cierto? Amén. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, perfeccionando. O sea que maduremos en santidad. Eso es lo que quiere decir. Cada día tenemos que madurar en esa santidad.
en el temor de Dios quiere, en el respeto, en el honor a Dios, en la reverencia a Dios, en eso. No en el temor como creemos el temor, sino en reverencia, respeto a Dios. Entonces, todos los días tenemos que crecer. Amén. Amén. Entonces, ¿cuáles son esas promesas? Amén. Aquí está, aquí nos dice atrás. Si vamos atrás a 2 Corintios capítulo 6, porque veamos cuáles son las promesas, que porque tenemos esas promesas, como diciendo, esas promesas son incentivos para que camine en santidad. ¿Cierto? Es como le decían a usted, te doy esta cantidad de dinero para que haga esto. Entonces el dinero es incentivo para que tú hagas lo que están diciendo que hagas. Entonces el incentivo para que nosotros caminemos en santidad es esto. Dice, no os unáis en yugo desiguales con los incrédulos. Estamos en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Amén. No os unáis en yugo desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Come on. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Come on. Nosotros somos ¿qué? Hijos de luz, somos la luz ahora. Amén. Los creyentes somos la luz en este mundo oscuro. Amén. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? A ninguna parte, a ninguna comunión. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Amén. Sabemos que la avaricia es idolatría, ¿no? Entonces somos el templo de Dios, no tiene que por qué haber ídolos en nuestras vidas. Amén. 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 Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Sí? Nosotros somos el templo, y esto ya hemos hablado muchas veces, ¿cierto? Repetidas veces, el Señor ha repetido y repetido las cosas. ¿Para qué el Señor repite? Para que no nos olvida. Y no repetió muchas cosas que no repetió, de pronto no las quiere escuchar, pero el Señor quiere que usted las escuche. Aleluya. Para que no las olvide. Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. ¿Dónde mora Dios ahora? En nosotros. Y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Y por lo cual salí de medio de ellos y apartado, dice el Señor. Salí. ¿Acuerda? Cuando el Señor nos dio salí, cuando el Señor nos habló que debía salir de entre medio de ellos, no solo está hablando del medio del mundo, pero entre medio de la iglesia que no está caminando como Dios quiere, de la iglesia que es desobediente. Del grupo que tú perteneces por muchos años, pero ellos se han desviado de la verdad. El Señor dice, salid de ellos. Amén. Del concilio que tú perteneces, estás enamorado tanto del concilio que enamorado de Dios. Y el Señor dice, salid de ellos. De la denominación que tú has pertenecido y estás más enamorado de la denominación que de Dios. Y Dios dice, salid de ellos. Dice, salid de medio de ellos y apartado, dice el Señor. ¿Sí? Y no toque lo inmundo. Y yo os recibiré, ¿sí? Y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya. Y por eso que dice en el capítulo 7, versículo 1, vamos a leer de nuevo. Así, por lo que ya se dijo anteriormente, por eso, dice así que amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuál es la promesa? Que somos su hijo e hijas. Amén. Por esa promesa, así que amados, que ya no son promesas, sino que es realidad para el creyente. Amén. Pero que tenemos que salir de en medio de ello, tenemos que caminar en santidad. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, limpiémonos y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿cierto? Perfeccionando, madurando. O sea que el Señor siempre nos está llamando a nosotros que maduremos, que crezcamos en lo que conocemos de Él, que vamos creciendo en lo que somos. Amén. Porque al principio que venimos a Cristo no lo somos. Ya estamos creados en la verdadera justicia y santidad, pero no estamos caminando en ella porque apenas hemos llegado a Cristo. Y tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a crecer, tenemos que aprender a madurar.
Entonces, por eso muchos cristianos que han recibido a Cristo, pero se han quedado como que nunca fuera nacido nuevo, porque no han abrazado su nueva naturaleza y han empezado a madurar, recibiendo la verdad en la palabra de Dios, creciendo en esa verdad, madurando, perfeccionándose en santidad. Porque decidieron quedarse allá en el nacimiento, pero no crecieron. En lo natural un bebé nunca se queda bebé. Come on. Él crece y lo alimenta, la mamá le da leche, le da todo para que ese bebé se madure, crezca, pero nunca se queda bebé. Si se queda bebé hay un problema. Nosotros como creyentes, nosotros lo hacemos, no somos un bebé en Cristo, ¿cierto? Pero tenemos que crecer a medida que vamos teniendo tiempo en este caminar con Cristo, recibiendo su verdad, aprendiendo su verdad. Tenemos que crecer. Amén. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros. Y lo más importante es que crezcamos y maduremos en santidad. Y eso es lo que el apóstol estaba diciendo. Ahí en Tesalonicenses. Eso no viene de nosotros, todo viene en el Señor. Lo exhortamos, le rogamos en el Señor que crezcan, que maduren en santidad, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Amén. Amén. Entonces, la promesa de Dios para que mora en nosotros, ¿cierto? Que Él mora en nosotros y que es nuestro Padre. Amén. Entonces, por esa promesa, ese es un incentivo para que caminemos en santidad. Recuerde, sin santidad nadie puede ver al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora sí vamos a Efesios, capítulo 1. Verdaderamente tenemos que nosotros mirar nuestra vida por el Espíritu, ¿cierto? Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Él viene, dice la palabra de Dios, que Él viene a recordarnos lo que Jesús enseñó. Amén. Y uno de el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida que viene a implantar esa santidad en la vida de nosotros. ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo es el nombre? Espíritu Santo. Entonces todo lo que viene a enseñarnos el Espíritu Santo es llevarnos a santidad y a implantarnos esa santidad y a que nosotros crezcamos en santidad, que maduremos en santidad, que lo perfeccionemos en santidad. Amén. Es un trabajo del Espíritu Santo, pero tenemos que cooperar. No podemos estar resistiéndolo. Amén. Amén. Efesios capítulo 1. Aleluya. Decimos el versículo 13. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió lo escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Ahí está. Es la voluntad de Dios, ¿cierto? Siempre fue la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios y será la voluntad de Dios. No va a cambiar. Amén. Que seamos santos y sin mancha. Cuando habla delante de Él, no en el cielo, aquí en la tierra. Come on. Delante de Él. No está hablando de cuando estamos en el cielo. Está hablando de aquí en la tierra. Que caminamos apartados del mundo, que seamos diferentes al mundo. Amén. Que vivamos para Él y solamente para Él. Que hagamos su voluntad.
Amén. Separado, lo que significa santidad, significa separado. Separado para un uso honorable, que para el uso de Dios. Separado, santidad es separado. Separado para el uso de Dios. Amén. Separado para caminar con Dios. Amén. Esa es la santidad. Separado para caminar por la voluntad de Dios. Amén. No importa cuál es tu vocación aquí en la tierra. Todos los creyentes hemos sido separados para Dios. Amén. Para hacer su voluntad. Amén. Y cuando habla de santidad, no es la que recibimos de Dios a través de Cristo Jesús, porque recibimos que la santidad la recibimos de Dios a través de Cristo Jesús, ahí igual que recibimos la santidad. Amén. Pero hay una santidad que tenemos que caminar de una manera práctica. ¿Sí? De la santidad que él está hablando no es la santidad que recibimos porque ya nos creó en la justicia verdadera y en santidad. Esa viene de él. Ya nos la implantó a través de del nuevo nacimiento. Pero es la santidad práctica que tenemos que caminar nosotros, a santidad en obediencia. Por eso Pablo, apártense toda iniquidad, despójense de inmundicia, sálganse de entre medio de ellos. ¿Sí? Porque hay una santidad que nosotros tenemos que caminar para poder tener la comunión con Dios, para Amén. poder escuchar de Dios, Amén. para poder servirle a Dios Come aquí on. en la tierra. Come on. No es la santidad de Cristo, que sí, que ya nos apartó, ya recibimos la santidad de Dios a través de Cristo Jesús, pero la santidad que nos está hablando a nosotros, una santidad práctica que tenemos que caminar en nuestra vida diaria, como nos dio la palabra, en toda nuestra manera de vivir. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Práctica. La que se tiene que ver. Amén. Se tiene que ver. Si no se ve, no está caminando en el santidad. Sí fue creado en santidad, pero no está practicándola. ¿Ve? Aleluya. Amén. Como la persona que es, digamos, un abogado, tiene el título pero nunca ha practicado, nunca ha ido a un caso, nunca está haciendo otras cosas. Hemos creado en santidad, ¿cierto? Somos santos, somos apartados para Dios, pero lo que nos está hablando hoy, Señor, que tenemos que caminar Amén. en la santidad. En una manera práctica, y no solo caminar, sino que tenemos que crecer en esa santidad, tenemos que madurar en esa santidad, tenemos que perfeccionar en la santidad. Y no te engañas, como es la palabra de Dios, no te engañas con palabras vanas, con cosas diciendo que no es así. Porque también nos dice la palabra de Dios aquí, que para con eso, para los que practican esas cosas y los que están diciendo que no caminen, viene ¿qué? El juicio de Dios. Porque el juicio de Dios viene para los que enseñan cosas contrarias a la verdad de Dios. Y a los que le dicen a los otros de que no obedezcan a Dios, viene el juicio de Dios contra esas personas. Está escrito. Y cuando nosotros estamos enseñando, la verdad, estamos ayudando a que esa persona se arrepienta y se alinee. La trompeta, sonando la trompeta. Efesios capítulo 4, versículo 17. Diga amén cuando esté ahí. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Esto pues digo y requiero en el Señor. Esto es más importante que una profecía. Porque es la palabra de Dios. Pedro dijo que la profecía más completa y perfecta es la palabra de Dios, lo que está escrito. Amén. Lo dijo Pedro. Dijo Pedro, yo que estuve en la montaña, testifico que yo estuve en el Monte Santo, cuando el Señor fue transfigurado y escuchamos la voz del cielo, que Dios, este es mi Hijo,
Y los chinos no vimos eso. Somos testigos, pero la profecía más que está establecido lo que está escrito en la palabra de Dios. Aleluya. Efesios 4. Y nos dice, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que sin santidad nadie puede ver a Dios. 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor. En el Señor, ¿sí? Está diciendo. Como diciendo, vea, esto no viene de mí. Esto viene del Señor. Escuchen. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Amén. Como los otros gentiles. Está hablando aquí. Recuerda que estos cristianos eran gentiles antes de llegar a venir a Cristo. ¿Ok? Estos de Efesios, estos no eran judíos. Estos eran gentiles, o sea, que no pertenecían a los judíos, a los hebreos. Ellos se convirtieron a Cristo porque escuchaban el Evangelio. Entonces le está diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Okay? Nosotros no somos judíos, nosotros no somos hebreos, pero vinimos a ser hijos de Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Y nosotros practicamos toda clase de inmundicia antes de Cristo. Y eso es lo que nos dice, que ya no andemos en esa locura en nuestra mente. Amén. Aunque unos quieren seguir locos, porque quieren. Como dicen, no es más loco que el que quiere ser loco. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, oscuro, quiere decir oscuro, entendimiento oscuro. No hay luz. ¿Cuándo no hay luz? Cuando no recibimos el conocimiento de la verdad, entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios, apartado, quiere decir eso. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces la ignorancia que tienen, lo que no tienen a Cristo, porque el corazón se le endurece. Hay unos creyentes que el corazón se le ha endurecido por una cosa u otra cosa, no saben por qué, pero se le ha endurecido el corazón de algunos creyentes que ya no quieren escuchar la verdad, ya no quieren vivir en la verdad. Amén. Resisten la verdad, pelean contra la verdad y persiguen a los que están en la verdad. Los mismos creyentes, y se llaman creyentes. La ignorancia es por la dureza del corazón, porque no quieren recibir. ¿Sí? Por eso la ignorancia. Por la dureza de su corazón. Versículo 19. Amén. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ¿sí? Perdieron toda sensibilidad, ya no reciben, el Espíritu Santo ya no puede, como le digo, ponerle convicción, ya no reciben convicción. ¿Sí? La conciencia se le cauterizó. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice. Ok. ¿Por qué le está diciendo Pablo eso? Porque lo que le hemos enseñado, nosotros le hemos enseñado lo que Cristo nos enseñó a nosotros, estamos enseñando a ustedes. Entonces no pueden seguir viviendo de esa manera. Porque ustedes no han aprendido así de Cristo. Como nosotros, los que vivimos ahora, ¿cómo aprendemos de Cristo? A través de su palabra. Que está escrito. ¿Cierto? Esto de fe se está recibiendo por Pablo y por los otros apóstoles, ¿cierto? Porque Jesús les recuerda que Jesús les enseña lo que yo les enseñé. No solo que lo reciban, sino que lo practiquen. Amén. Versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Nosotros aprendemos a través de Cristo, a través de ¿qué? De su palabra, ¿cierto? Y de la enseñanza y las prédicas de personas ungidas y verdaderas, ¿cierto? Que están enseñando la verdad.
Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Sí ve? Despójate del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovado en el espíritu de vuestra mente. Romanos 12, ¿qué nos dice? Romanos 12 dice que nos renovemos nuestra mente. Amén. Aquí nos repite esto. Sí, hay que renovar la mente. Come on. ¿Cómo renovamos la mente? Con la palabra de Dios. Versículo 24. Y vestido del nuevo hombre. Cuando se creado, y vestido del nuevo hombre creado según Dios, ¿sí ve? En la justicia, santidad de la verdad que estamos hablando. Aquí está, ¿cierto? ¿Cómo fuimos creados? En la justicia y santidad de la verdad. ¿Cierto? En inglés se le creaba en la verdadera justicia y santidad. Lo mismo. Entonces, si vestido del nuevo hombre, o sea, camina en el nuevo hombre, porque ya somos una nueva criatura, somos un nuevo hombre. Amén. ¿Y cómo fuimos creados en ese nuevo hombre? ¿Cómo el nuevo hombre fue creado? Según Dios, se crea en la imagen de Dios. Amén. En la justicia y santidad de la verdad. ¿Ok? Entonces, pues, sé imitador de Dios. ¿Por qué somos imitadores de Dios? Porque Dios es nuestro Padre. Amén. Y Él nos creó como Él. Amén. En justicia, santidad de la verdad. Nuestro Padre Celestial nos creó como Él. Hizo de nosotros una nueva criatura. Por eso nos dice que lo imitemos a Él. Y por eso nos dice que caminemos en santidad porque es santo. Porque ya nos dio esa naturaleza a nosotros. Ahora necesitamos practicarla. ¿Y cómo la practicamos? Pero hay un proceso. ¿Cuál es el proceso? De renovar nuestra mente. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Con la verdad de la palabra de Dios. No hay renovación de mente si no recibimos la verdad de la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pasemos a Efesios 5. Gloria al Señor. Amén. Efesios 5. Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. ¿De quién tenemos que ser imitador? ¿De quién tenemos que ser imitador? Estamos en clase ahora. ¿De quién? ¿Clase? Niños, niñas, repitan. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Aquí hay algún hijo de Dios, alguna hija de Dios? Amén. Ok, sé imitador de tu Padre. Amén. Eso es lo que está diciendo. La palabra de Dios dice que seamos imitadores de Dios, que seamos imitadores de Cristo. Y Pablo dijo, sé imitador de mí porque yo imito a Cristo. Amén. Amén. Aleluya. La mayoría de las veces los hijos quieren imitar a los padres. La mayoría de las veces. Son pocas las veces que los hijos no quieren imitar a los padres. Amén. Aleluya. Entonces, versículo 2. Y anda en amor. Este es nuestro Padre. Dios es amor. Cuando habla de andar, quiere decir vivir. Amén. Dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesucristo se negó a sí mismo por obediencia al Padre. Nosotros tenemos que negar a nosotros mismos por hacer la voluntad de nuestro Padre. Amén. Y una de las cosas de que tenemos que hacer es ayudar a traer almas al reino de Dios. Así como Cristo se entregó por ti, por mí, por todos, así como Cristo se entregó por ti y por mí, nosotros tenemos que sacrificarnos, tenemos que negarnos para hacer la voluntad de Dios, para traer más almas. Amén. Amén. Aleluya. Versículo 3 dice, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, vamos que la avaricia es idolatría, ni aún se nombre en vosotros como conviene a santos. ¿Sí ve? Como conviene a santos. Quiere decir, nosotros somos santos. Ustedes son santos, estas cosas no deben andar. Ustedes no deben ni siquiera hablar de eso. Amén. Y ahí enumera otras cosas que los santos no deben de hacer, ni platicar, ni hablar de eso. Amén.
Aleluya. ¿Está claro? Amén. Claro. ¿Está claro? Amén. ¿Está claro? Amén. O sea que los santos no practican estas clases de cosas o tales cosas y va más allá, ni siquiera hablen de eso, ni siquiera hablen de los que lo hacen, ni siquiera participen con los que lo hacen. Come on. Amén. Amén. Aleluya. Por eso algunas películas que no podemos ver o algunos programas, ¿cierto? No debíamos verlos. Porque si los vemos estamos patrocinando eso. De pronto no lo hacemos, pero estamos mirándolos. Si yo no entiendo que no lo hagamos, entonces ¿para qué los vemos? ¿Amén? Amén. Ah, pero es que yo no hago eso. No, pues no lo veo tampoco, está patrocinando. Es como el que le pone like a algo que alguien postea que están equivocados. Que si le ponemos like estamos patrocinando eso. Así se hagan un amigo suyo que usted lo quiera mucho, pero no le ponga like. Come on. Porque usted está poniéndole estampa a algo que está equivocado, algo que es contra la voluntad de Dios, algo que Dios no aprueba. ¿Usted cómo usted va a aprobar algo que Dios no aprueba? Hay unos que les da miedo de que van a criticar y tienen que le ponen like a todo para que las personas... Ay, ¿para qué? No. No apruebe lo que Dios no aprueba. O sea, lo digo de otra manera, no apruebe lo que Dios desaprueba. Come on. A ver, si tenemos que imitar a Dios, a ver, tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial, tenemos que imitar. ¿Usted cree que Cristo iba a aprobar algo que es contra la voluntad del Padre? No. Y no importaba lo que le dijera. Amén. Amén. Ok, hay que ser valiente. Amén. Ya es hora, pero hoy este año tenemos que ponernos firmes. Amén. Porque nuestro Padre Celestial, escuche, nuestro Padre está diciendo, quiere ver la diferencia entre su Hijo y los del mundo. Él quiere que el mundo vea la diferencia, el mundo solo pueda ver la diferencia. ¿Y qué es lo que te digo? Camine. Camine quiere decir vivir, ¿ok? Es importante, ahora en este tiempo que estamos viviendo, es más importante el caminar que la habladuría. Come on. Camine. Camine quiere decir viva. ¿Ok? El vivir. Amén. Como dicen por ahí, una imagen vale más que 1000 palabras. Y es verdad. ¿Por qué usted cree que los comerciales ponen más imagen que palabras? Porque las personas quedan más con las imágenes que con la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Porque la imagen le queda destacada en la mente. Aunque también es importante que con lo que salga de nuestra boca. ¿Ves? Y ahora la gente pues no dice mucho, pero ponen like. Aprueban todo lo malo que ponen ahí. Aleluya. Efesios capítulo, estamos en capítulo 5, ¿cierto? Pasemos al versículo 15. Versículo 15, Efesios capítulo 5, versículo 15. Diga amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Mira pues, con diligencia, cómo andéis. Yo ahí, cómo andéis. Recuerda, andar es caminar, que es vivir. Entonces, mira, examínate. Amén. Pues, con diligencia, cómo andéis. ¿Está escuchando? ¿Cómo andéis?
Amen. Tratando de mirar al otro y no que te hable, ya está hablando es personal. Come on. Cada cual. Como andéis. No como necios, sino como sabios. ¿Dónde encuentran la sabiduría? En la palabra de Dios. Amen. No en ningún otro lado, ¿ok? Dice que todo lo que sale la boca de Dios es sabiduría. Todo lo que sale de la boca de Dios es sabiduría. La palabra de Dios es sabiduría. Amén. Aleluya. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esos son los días que estamos viviendo nosotros, días malos, días de oscuridad. Por nuestro Padre Celestial está hablando. Amén. Hay que recibir esta palabra de Dios. Versículo 17. Por tanto, por eso, porque los días son malos. Amén. Porque los días son malos, los días son oscuros, los días son de tiniebla. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? La santidad. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santidad. ¿Por qué? Porque los días son malos. Los creyentes necesitan ser sabios y tener un entendimiento claro o un conocimiento claro de la voluntad del Señor. Amén. Porque el sistema de este mundo quiere conformarnos a su sistema, quiere moldearnos a su sistema. Y nuestro Padre Celestial quiere que nosotros tengamos bien claro que estemos establecidos en su voluntad. Amén. Sabemos que su voluntad es la santidad, que caminemos en santidad. Amén. Que los días son oscuros, los días son malos y santidad es la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén.